El castillo de los monarcas franceses en Versalles. Una obra maestra del barroco, construida en el siglo XVII para glorificar al rey Sol, Luis XIV. Durante el asedio de París, el castillo es utilizado por los alemanes. En el famoso Salón de los Espejos son ahora cuidados los soldados alemanes heridos. Ese día deben ceder. En un país enemigo debe lograrse lo que los franceses y británicos han logrado ya hace mucho tiempo. Gracias. La unidad de la nación. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué piensa el rey ahora? ¿Qué opina al respecto? Todavía quiere ser emperador de Alemania. Y nada más. ¿No comprende nuestra situación? Estamos al borde del precipicio. Emperador de Alemania es imposible. Debe entenderlo. Poco antes del anuncio, la cuestión del título aún no está aclarada. ¿El rey prusiano será proclamado emperador alemán como lo quieren Bismarck y los príncipes? ¿O emperador de Alemania, como lo exige Guillermo? Ahora depende de él. El gran duque Federico de Baden. Él debería proclamar al nuevo emperador. ¡Larga vida a su majestad! ¡El emperador Guillermo! Con una hábil formulación, el gran duque evita el escándalo. Finalmente, Guillermo se doblega ante la insistencia de Bismarck y los príncipes, y es nombrado emperador alemán. El rencor del monarca dura poco. Después de la proclamación le niega a Bismarck el apretón de manos. Sin embargo, solo 2 meses después lo nombra príncipe. Poco después, Francia se rinde. Bismarck alcanzó su objetivo, un Estado nacional prusiano-alemán. Alemania está unida. El imperio de Bismarck fue vivido y sentido en 1871 por casi todos los alemanes como la cumbre de la historia alemana. Y durante décadas ofreció lo que la mayoría de los alemanes quería: unidad nacional, esplendor imperial. Y extensión. El nuevo imperio alemán ahora incluye también al sur de Alemania y Alsacia y Lorena de Francia. Para su fundador, Bismarck, el imperio está completo. No tiene más pretensiones territoriales. A partir de ahora quiere asegurar lo que ha conseguido y mantener la paz. El regreso a Berlín se convierte en una procesión triunfal. Un testigo presencial escribe: con que se ha ganado la gracia de Dios para poder experimentar cosas tan grandes y poderosas. Berlín recibe con enorme júbilo al ejército cuando llega a la puerta de Brandeburgo, el 16 de junio de 1871. El nuevo imperio cumple muchos deseos de los alemanes: esplendor, unidad y un poco de participación. En 1871 se elige un parlamento alemán unido, el Reichstag. Todos los hombres mayores de 25 años pueden votar. La política sigue siendo cosa de hombres. El nuevo Parlamento alemán, para el cual más tarde se levantaría este edificio, decide las leyes y el presupuesto público. Sin embargo, el jefe de gobierno, el canciller, no dispone sobre el Parlamento, sino el emperador. Una constitución completamente en línea con su autor, el primer canciller alemán. Bismarck otorgó a los alemanes un poco de democracia, mediante la creación del derecho para los hombres de elegir el Parlamento en condiciones de igualdad. De hecho, era una democracia más fuerte que la de las monarquías liberales de Reino Unido o Bélgica en aquel entonces. Pero los alemanes no tuvieron en el imperio un gobierno responsable. La fundación del imperio da ímpetu para un vertiginoso crecimiento. La gran expansión industrial alemana,
El Berlín de los margraves y los reyes se convierte en una moderna metrópolis. La población de la nueva capital alemana se duplica hasta 1912. Pasa de 1 millón a más de 2 millones de personas. Berlín, después de Londres, Nueva York y París, es la cuarta ciudad más grande del mundo. La ciudad se convierte en el símbolo alemán del crecimiento, a pasos agigantados hacia la era moderna. Aquello que obstaculiza el progreso es eliminado. El motor de este enorme cambio en todo el país es el primer milagro económico alemán. En las primeras 4 décadas después de la fundación del imperio, el Producto Nacional Alemán se triplicó. La revolución industrial en Alemania está en pleno auge. En 1890, por primera vez, trabajan más alemanes en la industria que en la agricultura. El cambio económico también se refleja en la política. En las viviendas de apartamentos de Berlín y otras ciudades crece una nueva clase segura de sí misma: la clase trabajadora. La dominación de clases. Aquí una nueva fuerza política está reclutando a sus votantes fieles. Los socialdemócratas no solo representan los intereses sociales de los trabajadores, sino una nueva idea de Estado. Para ellos la monarquía y la nobleza son reliquias de otros tiempos. El futuro pertenece a la clase trabajadora. Un reinado social cuyas leyes e instituciones... Pensamientos que significan alta traición y subversión para Bismarck. Para él los socialdemócratas son todos demagogos. Para la verdadera liberación solo cuentan con ellos mismos. Deben... ¡Abran en nombre de la ley! Con la llamada ley antisocialista, Bismarck prohíbe el partido. Sus reuniones y periódicos ahora son ilegales. En caso de incumplimiento pueden ser multados y encarcelados. Detengan al socialdemócrata. Llévenselo. No volverán a verlo pronto. No solo combate y persigue a los socialdemócratas. La Iglesia Católica también se ve afectada por la persecución del poderoso fundador del imperio. No iremos a Canosa, dice. Bismarck hizo una política que buscaba enemigos internos del imperio y es sin duda uno de los lados oscuros de su política, no solo en cuanto al movimiento obrero, sino también con respecto a los católicos y cada vez más respecto de las minorías nacionales en Prusia y entonces los polacos. Una política con una de cal y otra de arena. Sucesivamente, Bismarck implementa un seguro de salud y accidentes y un régimen de jubilaciones. Hitos en el camino hacia un estado de bienestar social. Pero las nuevas leyes no cumplen con su verdadero propósito de sacarle seguidores a los socialdemócratas. A pesar de la prohibición del partido, a los socialdemócratas se les permite votar y ser elegidos. En 1881 reciben el 6% de los votos en las elecciones parlamentarias. En 1890, el 20%. En el nuevo parlamento, los oponentes de Bismarck son mayoría. A nivel de política interna, el canciller está terminado. Y todo su poder depende de la vida de un hombre. Ha sido primer ministro prusiano bajo Guillermo I por 26 años y canciller por 17 años. El poder de Bismarck depende de su confianza. Según la Constitución, solo el emperador puede despedirlo. No siempre ha sido fácil ser emperador con usted. A menudo, Su Majestad ha sido más difícil de convencer que a los austríacos e incluso que a los franceses. Ahora tiene que apoyar a mi nieto. Él tiene inteligencia, pero poca experiencia. El príncipe Guillermo debe conducir la dinastía hacia el futuro. Y planes muy ambiciosos. Su padre, el príncipe heredero, tiene una enfermedad terminal y vivirá solo unos meses más que el moribundo emperador. A un hombre de 90 años pronto lo sucederá uno de 29. Guillermo II no quiere ser emperador bajo Bismarck. Dejaré que el anciano tome aliento por 6 meses. Después reinaré yo solo.
aclara de manera autoritaria. En la apertura del Parlamento por el nuevo emperador, el pintor coloca una vez más a Bismarck en el centro del escenario. Sin embargo, está de pie solo, aislado. El Parlamento está por mayoría en su contra y Guillermo prefiere gobernar solo. En marzo de 1890, Bismarck recibe su carta de despido. Nunca perdonará al nuevo emperador por excluirlo del poder, a pesar de todos los honores con los que lo colma Guillermo II. Hipócrita. Lo arruinarás todo. Su gobierno termina como comenzó, en una disputa con el emperador. ¿Qué queda del fundador del imperio? La imagen de Bismarck sigue siendo ambigua. Él unió a los alemanes, pero también los separó. Los condujo a su día más brillante de la historia, en 1871, pero rápidamente pasó de una política exterior productiva a una política interna incierta. Después del despido, Bismarck se retira a su finca rural en Friedrichsruh, cerca de Hamburgo. Él vivirá allí por otros 8 años. Su partida se percibe como el final de una era, incluso en el extranjero. El piloto desembarca. Escribe e ilustra el periódico inglés Punch. Adiós a un hombre que unió a los frentes antagónicos de su era. Fue un conservador que creó el Estado Nacional Alemán moderno. Tuvo éxito en la unificación externa, pero retrasó la interna. El imperio que él creó lo perderían más tarde sus sucesores.